Muy bien, pues es un gozo para nosotros el poder estar aquí, personalmente para mí, porque bueno, el grupo sabéis que ha estado viajando a diferentes lugares del país. Mi esposa no es una mujer que le guste mucho viajar, ella se cansa, entonces para no dejarla sola me quedo, ¿no? Pero bueno, he decidido, pues hablándolo con ella, pues participar también. Y bueno, lo hice en Zaragoza. Y bueno, en esta ocasión aquí, si Dios quiere, pues viajaremos también a Costa Rica, si no hay nada más entre medio, ya veremos lo que el Señor va a disponer, Pero sin duda alguna, personalmente para mí es un gozo, porque claro, cuando nos reunimos allá en el localito que tenemos, allá en Gerona, claro, vemos la pantalla de internet y hay, pues no sé, 60, 62 personas reunidas. Las saludamos, feliz sábado y tal, pero no sabemos quiénes son. Y hoy vemos caras de esas personas que están allá, semana tras semana. Y sin duda alguna es un gozo tremendo. Es una obra que bueno, estamos llevando a cabo, no sé hasta que el Señor lo va a permitir que sea así, pero hay que hacerlo porque el resultado está ahí, ¿no? Todos los que habéis salido de diferentes campos, ¿verdad? Iglesia católica, tal vez de espiritismo, tal vez del ateísmo, tal vez de la misma iglesia adventista, ¿no? Y habéis comprendido, pues, la verdad que el Señor está presentando, ¿no? Gracias tal vez al ministerio. No solo al ministerio nuestro, también hay otros hermanos en diferentes partes del mundo que están predicando también estas cosas, algunos, bueno, tal vez les falta aún un poco de iluminación, por así decirlo, ¿no? según qué puntos, pero bueno, todo está llevando un fruto, la gente está despertando. Yo antes comentaba a algunos hermanos que dicen, nosotros repartimos folletos y tal, repartid lo máximo que podáis, DVDs, el conflicto de los siglos, el deseado, el folleto del gran engaño, todo eso dice el lenguaje que son como hojas de otoño, ¿verdad? Que llegará un punto en que el Espíritu Santo tocará los corazones de esas personas para que tomen eso y lo lean y encuentren la verdad, encuentren al Señor. Por eso hay que aprovechar y repartir los contactos que tengamos, las personas con las cuales nos cruzamos, repartir todo lo que podamos, porque Cristo está a las puertas, nos queda poquito, muy poquito, y hay que ser valientes, lo habéis sido, desde luego, porque habéis comenzado a entrar en un momento en que, bueno, ya vemos que hay oposición incluso dentro de la propia iglesia, ¿verdad? Cuando uno va a la iglesia dice, mira, yo vengo porque he conocido el Evangelio por tal camino. Se escandalizan, ¿no? Y más si quieres bautizarte, ¿no? Entonces, nos hemos encontrado con estos temas, ¿no? Nosotros éramos reacios a practicar el bautismo. Y con la hermana estábamos hablando antes, ¿verdad? Éramos reacios. Que claro, tantos años en la iglesia, pues tu mentalidad es que solo el pastor puede hacer el bautismo, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba? En primer lugar, había hermanos que habían conocido el mensaje a través de las conferencias, iban luego a sus respectivas iglesias adventistas en sus zonas. ¿Y usted cómo conoció? Sí, yo por el mensaje de las conferencias. Pues yo no le puedo bautizar. Claro, es que no nos quieren bautizar, ¿qué hacemos? Bueno, tuvimos que tomar esa determinación, de comenzar pues a efectuar estos bautismos. Además, no es nada ilegal bíblicamente hablando, porque la Biblia no dice que solo el obispo, el pastor puede bautizar. ¿Conocéis a Felipe en los Hechos de los Apóstoles? ¿Quién era Felipe? Fue escogido como uno de los 7 diáconos, ¿verdad? ¿Y qué hacía? No conoció a un etíope y bajaron al agua y lo bautizó y era diácono. Bien, mi hermano es diácono, yo no solo soy diácono, he sido anciano de iglesia. Pues bueno, podemos tener esa virtud que el Señor nos otorga, pues para poder hacer eso. Y bueno, eso fue lo que nos animó un poco pues a hacerlo. Y bueno, Víctor allá donde va, pues es lo que va haciendo, bautismos. Aquí hoy creo que tendremos 5 almas que se van a hacer ese pacto con el Señor y será una fiesta estupenda.
espléndida, para nosotros y más para el cielo, ¿verdad? La hermana me decía antes, bueno, y los que se bautizan, ¿dónde quedan registrados? ¿En la iglesia adventista? Claro, es otra cuestión, porque como sabéis, pues nosotros nos sentimos y somos adventistas de corazón, pero estamos fuera de la denominación, por lo que predicamos, pues no se nos aceptó. A Víctor personalmente lo expulsaron. Ángel y a mí nos invitaron, ¿verdad?, a abandonar la denominación. Y bueno, no queriendo ser una carga, digo, si vosotros, pues, vuestra conciencia se va a sentir más tranquila así, pues firmamos lo que tengamos que firmar y cesamos, pero con dolor, porque personalmente llevé más de 40 años en la iglesia y amas la iglesia, Pero bueno, te das cuenta que la iglesia pues ha entrado en una problemática de apostasía abierta, algo que anunció Ellen White en sus tiempos, y es así. Y si allá no hacen caso, si allá no te dejan hablar, no te dejan opinar, no te dejan predicar, ¿qué vamos a hacer? Pues si hay que hacer el ministerio, hay que hacerlo por otro camino. Y es lo que optamos. Yo recuerdo que Víctor era muy reacio a esto, ¿verdad? Era muy reacio. ¿Por qué? Porque claro, nos sentíamos adventistas. ¿Cómo vamos a dejar la iglesia? ¿Cómo vamos a predicar por nuestro lado, no? Pero al final te das cuenta que es el camino. Y sabéis, esto les está pasando a muchas personas alrededor del mundo, que en sus iglesias no están bien recibidos y tienen que acabar pues reuniéndose en sus hogares o alquilando un local con otros hermanos, para adorar al Señor. Es lo que queda. La oposición, y está escrito, es lo que ahora quería comentar, la oposición firme vendrá por los hermanos de iglesia, vendrá por ellos. Yo de momento aún continúo en la iglesia, ¿no? Ajá. Y conozco la fe hace 32 años. Ajá. Tengo 47, desde los 15 años. Te conservas bien, ¿eh? Sí. Una pregunta. ¿Qué llevas en el cuello? ¿Qué llevo en el cuello? Pues esto. Ese Micro. El micro. Esto, las gafas que se me han abierto. Son las gafas que si no puedo leer. Tengo una edad. Sí. Bueno, lo que quería decir es que vale, en un momento dado alguien me ha dicho, pues, hermanos de la misma iglesia, me dicen, Sí. ¿no te sientes cómodo? Sal, o sea, vete ya, o sea, a ver, no es que me sienta incómodo, yo en todo caso, pues yo estoy dando mi testimonio a lo que yo estoy, esto que estoy conociendo y ya está, ¿no? Y hasta cuando ya me echen, pues me echarán, pero de momento yo estoy compartiendo con mis hermanos, que los conozco de hace muchos años, y hasta cuando ellos ya me echen, pues me echarán. Sí, sí. Pero bueno, Claro, es que yo creo que el consejo debido es permanecer tanto como podáis y dar el testimonio lo máximo que podáis. Pero claro, si llega un punto en el cual ya se os coarta, tú no hables, tú no repartas nada, exacto, pues ahí claro, ya. llega un punto que, ¿qué hago yo ahí? Claro. Si he hablado con todos y no hay respuesta, no hay respuesta, pues claro, entonces sí, al menos hay que tomar otro camino. Yo normalmente voy y ya no soy bienvenido. Ahora estoy yendo a otras, porque en Madrid hay muchas iglesias, estoy yendo a una y a otra. Tengo muchos amigos, conocidos, hermanos, y estoy un poquito ahí compartiendo la palabra. Me ven un poco como bicho raro, tal, pero bueno, estoy un poco... Hasta cuando lo mismo, me diga, oye hermano, usted aquí ya no es bienvenido, y así hasta cuando Dios quiera, digo yo. Hasta y es así. Claro, bueno, tú ya llevas todos esos años. Bueno, seguramente habrás visto cambios, ¿no?, en la iglesia. Sí, claro, sí. Yo he estado en consejos de iglesia muchísimos años, ¿no? Y bueno, cuando ves que te llega una carta desde la Unión, que está aquí, en Madrid, ¿verdad? Te llega una carta que te dice, oye, a partir de ahora ya en los sermones no se puede utilizar Ellen White. Dices, bueno, pero si esto... Sí, esto fue un escrito directo firmado por el pastor, el presidente. De un dirigente a otro, No. Esto fue un escrito recibido directamente a cada junta de iglesia local de cada iglesia. Eso es algo que no representa a todos los adventistas. Eso se lo imponen, sabes, de arriba, lo quieren dar y tapan a la gente, sabes, que puede hablar de todas estas cosas.
La gente, si empezara, ¿sabes?, a estudiar por sí mismo y a escudriñar un poquito más y no a andar, ¿sabes?, superficialmente, pues la gente se opondría de otra manera, de forma correcta y con testigos. Pero no porque te lo diga, ¿sabes? Un presidente se tiene que extender a todo, porque si no es como el cáncer, empieza a crecer y al final todos. Claro, pero es que víctima de ese cáncer. Si la carta te la mandan desde altos standings, pues claro, ¿qué vas a hacer? Obedecer, porque es que la mentalidad del fiel adventista es eso, ¿no? Obedecer pues a mi pastor, a mi presidente. Pero hay que contrastar como Jesucristo, claro. fue un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que uno pues tendría que poner el tema en oración y contrastarlo con el estudio bíblico, con Elena White, a ver si esto es correcto o no es correcto hacerlo, ¿no? Y bueno, como este caso, pues otros muchos vergonzosos, ¿no? Nosotros llegamos a un punto en el cual en la iglesia no podíamos participar para nada. El consejo que nos dieron, ¿sabéis cuál era? Vosotros venís, os sentáis, escucháis y calláis. Tal cual, así. Claro, mi hermano y yo hacíamos sermones, viernes, sábado, escuelas sabáticas, hemos sido directores de departamentos, secretarios, etcétera, etcétera, y llega un punto en que no te dan ningún cargo porque tienes esta predicación que ellos no aceptan, y bueno, no te permiten, incluso en escuelas sabáticas no te dejaban opinar, ¿no? Claro, llega un punto que dices, oye, ¿qué estoy haciendo aquí ya, no? Es triste, pero bueno, es triste, a ver, es triste, y por el otro lado, ¿sabéis? Hasta le he dado gracias al Señor, porque al salir hemos tenido más libertad para luego hacer lo que hay que hacer, cosa que allí pues quedábamos más coartados, ¿no? Y ya no solo el hecho personal de que no te dejen hablar, que no hay que confundir, no es el hecho de decir, no, es que queremos hablar y no nos dejan. Sí. Sino es que estás viendo la verdad presente tal cual es. ¿Y no puedes compartirla? ¿No puedes compartirla? No sé, sí. Algo que te hierve dentro, quieres decirlo, pero no puedes. Sí. Entonces, claro, Elena White lo dice, que al final tendrán que salir para poder seguir la verdad. Sí. Y así incluso rescatar a alguno de los que están dentro. Exacto, es así. Y bueno, ya digo, pues llegó ese punto y bueno, pues tomamos esa determinación y bueno, aquí estamos. Es una aventura que este ministerio comenzó no en el 2006, antes. Antes ya Víctor había elaborado unas conferencias que eran en catalán, porque las hizo para el grupito, un grupito de allá de Gerona, ¿no? Y estaban por escrito. No sé si hay algún registro grabado, no sé si, creo que Ligori me parece que tendría algo grabado, ¿no? No, bueno. Sí, eso sería, no sé, el 2001, por ahí, ¿no? Luego, pues en el 2006, pues Víctor ya decidió pues presentar esas conferencias, que incluso la iglesia nos daba pie a hacerlo, a presentar esas conferencias, él lo hacía. Lo único que no nos dejaban hacerlo en la iglesia por los muchos programas que siempre hay, de jóvenes, de cadetes, etcétera, ¿no? Conquistadores, y entonces pues teníamos un amigo que tenía un gimnasio y nos lo prestó, y allí comenzamos a grabar esas primeras conferencias que veréis que la cámara hace así, eso lo grababa yo. Son las 10 primeras así, creo, con una cámara de esta Samsung de cinta, de estas antiguas, ¿no? Con eso empezamos, ¿no? Pero sabéis, estas son las conferencias que más se están viendo, que más la gente está reclamando, porque es que son las básicas, Ahí encuentras el poder detrás de los poderes, encuentras todas esas sociedades secretas, todo el plan, encuentras todo el programa Vaticano, lo que está haciendo, ¿verdad? Su numerología, etcétera. Ahí está todo. Las profecías principales como Daniel 2, etcétera. Daniel 11, los versículos finales, ahí está todo, ¿eh? Claro, cuando ellos vieron que hablábamos de estas cosas, se acabó. El pastor hizo luego una réplica que, bueno, nos dejó todos. Pensad que venían como 50 personas de la iglesia y después de esa réplica no apareció ninguno. Nos quedamos unos poquitos nada más, ¿eh? Sí, no, ahí se cuidan. Y a partir de ahí pues ya hubo una oposición claramente abierta, ¿no? Y fue cuando con el tiempo, viendo que no había nada que hacer, pues determinamos el reunirnos de esta forma, ¿eh? Y por eso digo, es una pena, pero doy gracias al Señor porque a pesar de que nos permitió pasar esa
prueba difícil, porque para nosotros era difícil, pero hoy estamos gozosos por todo este resultado, ¿verdad? Ves tanta gente. Víctor está recibiendo correos de todas partes del mundo, gente que está descubriendo la verdad, enciende el ordenador y directamente les lleva a una conferencia. Testimonios así tiene un montón. Y dices, el Señor ha dirigido a esa persona, ¿verdad? Y personas que han estado en tantos ámbitos difíciles de la vida, y eso les ha salvado, les ha salvado. Además es que lo notas dentro. Claro, Que estás en el campo. claro, porque el Espíritu Santo trabaja y el Espíritu Santo convence, es su Ya, por trabajo. otro lado, cuando ves encima la presión, cuando tú sales de la iglesia, que te empiezan a presionar, bueno, ¿quién te va a bautizar y dónde te vas a escribir? Van a escribir en el cielo. Claro, No tiene que escribir claro, un nombre, o sea, claro, yo soy de claro. Cristo. Claro, por eso comentamos antes que cuando una persona se bautiza en nuestro ministerio, pues está inscrita en el libro de la vida del cielo. No estarás aquí en la iglesia, pero estás en el cielo, que es donde interesa estar. Y tristemente en momentos, no siempre, ¿no? Pero en momentos dados en que nos reúnen en la iglesia y siempre el miedo, cuidado los disidentes que están por aquí, cuidado, Ya, es que ya. ¿qué están Sí, hablando? sí, Y sí, entonces sí. empiezan ahí a comentar, no, es que hay unos que... Mm. Y eso en concreto a los que Sí, sí. recientemente se han bautizado. Mira, hace fijaros, poco tiempo, ¿no? fijaros una cosa, no sé si ojeáis el internet, Facebook, si tenéis contactos por allá, etcétera. Fijaros que el tema que más se debate, el más controvertido que hay, 2031. ¿cuál es? 2031. Fijaros, ¿eh? Sí, hay más empeño incluso con y la gente que lo promueve que con respecto a lo que sería la bestia y todo lo que implica. Y la Exacto. apostasía. Hay otros ministerios que hablan de otras cosas, pero no pasa nada. Todo el tema está enfocado 6.000 años, 2031. Falso. Es lo que me choca a mí dentro de la iglesia. ¿Por qué eso? Que llevo poco tiempo, pero he cogido, saben, mucho con los ancianos y con el pastor y tal. Y hablamos del 2031. Los miércoles cuando nos reunimos a leer algo de Elena de G. White, lo hemos hablado. Yo me he quedado con el pastor alguna vez hasta hablar 4 y 5 horas. Se ha quedado escuchando y al final el mismo pastor me reconoce que cree en eso del 2031, que tiene todo el sentido de anciano. Pero luego no lo quieren dar afuera, porque dicen que no hay que poner fecha. Ya. Ya está, pero solo en eso, pero empiezas a dar pasajes, más de 40 que hay en los escritos del Espíritu de Profecía, Ujú. y empieza, pum, pum, los 6.000, dice, pero es que no te pone el 2031, digo, pero si es que te está induciendo todo, te está diciendo Elena de White, que esto, que la gran controversia entre Cristo y Satanás, 6.000 años y esto se acaba, Sí, te sí, lo sí, está sí. dando, son mensajes, ¿sabes? Subliminales, uno Sí. tras otro, uno tras otro. Sí, lo que pasa es que Pero no como... lo queréis dar luego, ¿sabes? De cara, ¿sabes? Al público. Y vosotros mismos que lo sabéis, os lo estáis callando para vosotros mismos. Sí, sí. Digo, y eso hay que decirlo. ¿Qué pasa? Pues yo no me callo. Pero como la Iglesia no acepta eso, porque ellos ven los 6.000 años como una aproximación. No, pero aquí no hay aproximación. Que claro, hay unas citas de lenguaje que dice por más de 6.000 años, por cerca de 6.000 años, las malinterpretan, hay algunas palabras añadidas que en el original no están, ¿no? Y claro, entonces dicen, no, es que no son exactos, porque ya en los tiempos de Nahuay se cumplieron. Hay otros pastores que dicen, no, en el 2000 ya se cumplieron. Y ahora estamos en el 6016, ¿no? O 17, ¿no? Y dicen también que es un cómputo inclusivo. Desde la creación. Dicen que es un cómputo inclusivo. Exacto. O sea que ya hay esa Pero fijaros, el problema y el ataque viene por aquí. Hay personas, mira, el año pasado se tenía que acabar el mundo. Había adventistas que decían que Cristo venía. Creo que era en octubre del año pasado, ¿no? Y bueno, Cristo no vino. Otros decían que es en el 2012, que es en el 2000. Otros ahora el 23 de septiembre. Ahora otros dicen que este año, que será, que Cristo vendrá, ¿no? Eso está haciendo mucho daño para la gente que no sabe de fuera. Pero ¿por qué estas cosas? Pero porque va a ser Porque el diablo conoce muy bien las Escrituras. Ahí está. Él sabe el tiempo que le queda y confunde. Pues ahora voy a hacer que hablen de esta otra fecha, y esta, y la otra. Y así, pues veis, no se pueden poner fechas, porque ves, todas fallan. Vosotros también os vais a equivocar. Además, el diablo a quién va a atacar. A uno que está Es fuera lógico. y que no cumple saber Es los lógico. mandamientos, o a uno que va en cara a la verdad. Pues va a atacar a Claro. ese para descalificarle. El otro no le importa. Por lo tanto- porque está perdido. El pequeño remanente. Eso es. Por lo tanto, os animo a que persistáis en eso, lo anunciéis, lo compartáis, porque es el mensaje que hoy toca. Y es el mensaje que Elena White de alguna forma nos dejó entrever. Ella, cuando escribe en El conflicto de los siglos que en el año 31
con la muerte de Cristo se cumplen 4000 años de esos sacrificios que comenzaron con la caída de Adán. Nos está diciendo, año 31, 4000. Y ella dice que son 6000. Ella tiene visiones en la cual dice que han pasado los 6000 años. Ella ya se ve en la Tierra Nueva en esas visiones, ¿no? Y han concluido los 6000 años. Pues si en el año 31 se cumplen 4000 y nos quedan 2, ¿dónde nos llevan? Es que no falla, es un cálculo de niño. Es un cálculo de niño, ¿verdad? Pero es tan sencillo que no se quiere aceptar. Además sale en catalán y en español. Catalán y en español. Muy bien. Las matemáticas son internacionales, ¿eh? Son iguales en todas partes. Por eso el Señor utiliza los números. Sí, no, es que es verdad. Llega a todos lados, a los niños. Es que, mirad, nosotros cuando al principio, bueno, yo me acuerdo, mi hermano fue el que me comentó esto. ¿Sabes que sé cuándo terminan los 6000 años y cuándo Cristo viene? Va, Víctor, va. Fue uno de los primeros. Víctor, va, por favor, Víctor. Y bueno, comenzamos a ver citas, pasajes. Pues es evidente. Pero entonces, ¿qué pasa con el pasaje de Mateo 24:36? ¿Qué pasa con ese pasaje? El día y la hora nadie sabe. ¿Dónde queda eso? Y claro, te das cuenta que es un texto mal interpretado. Si habéis leído El conflicto de los siglos, la experiencia de José Wolf, Sí. él menciona eso. Y dice que los retractores pues lo negaban, pero se había presentado de una forma real, clara, para que se entendiese. Pero el texto termina diciendo que lo que no querían es que Cristo viniese porque no estaban preparados, querían vivir en este mundo más tiempo. Y ese era el problema. Por eso se reían de esa fecha. Por eso cuando él dice, Claro. ¿será que Dios quiere realmente que su pueblo no va a querer saber cuándo va a venir nuestro Señor la próxima segunda venida? Sí. Se pregunta él, Wolf, no Sí, hace sí. estas palabras, pero que va un poco enfocado. Sí, él va enfocado en eso. A ver, Wolf era un judío ya de descendencia, conocían las escrituras perfectamente bien, él tenía una mente, dice Lenguay, privilegiada, que entendía, leía un pasaje y sabía qué quería decirlo, lo entendía perfectamente. Claro, su salud, su dieta, pues todo le ayudaba a tener una mente adecuada, ¿no? Su pregunta Claro. era, ¿será que Dios no va a permitir que nosotros podamos conocer Claro. que el Señor viene por segunda vez? ¿Habéis leído esa cita en la página 370 del conflicto de los siglos? Cuando ella habla acerca de la experiencia de Miller, que dice, así que los que estudian la escritura sabrán con certeza, con seguridad, cuándo será el acontecimiento más culminante de la historia de la humanidad. Sabrán con certeza, sabrán con seguridad. Eso lo dijo Wolf. No, esto lo dice Ellen White. Eso lo escribe Ellen White. En el conflicto, en la página 370. En 3 líneas está ahí. Es decir, que ella no dijo, Cristo viene en el 2031, pero ha dejado pistas para que indaguemos, busquemos. Las verdades en la Biblia no están todas ahí, toma. Tenemos que indagar un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Entonces vas confeccionando las verdades, que bueno, la Iglesia ha reunido 28, ¿no? 28 creencias fundamentales, ¿no? Pues bueno, pero eso no se consigue así con un golpe de ojo y ya está, ¿no? Es estudiando, ¿verdad? Comparando. Pues Ellen White está escrito igual. Tienes que comparar esta cita con aquella. ¿Y qué quería decir aquí? ¿Y por qué lo dijo? ¿Qué pasaba? ¿Qué problema había? Y no coger una cita y sacarla de contexto. Bueno, es que Cristo no puede venir porque ella dijo que no se sabrá la fecha, porque ni en 5, ni en 10, ni en 20 años. Hay que saber de cuándo hablaba de eso. Ella se estaba refiriendo a esa experiencia del 1844, de esa profecía que culminaba ahí, no a otra cosa. Además que son claros, aquí en la desolación de la tierra, Claro. el conflicto de los siglos que te lo dice. Durante 6000 años, la hora de la rebelión de Satanás hizo temblar la tierra. Claro. Convirtió el mundo en un desierto y destruyó sus ciudades y sus prisiones nunca lo soltaba. Durante 6000 años su prisión recibió al pueblo de Dios y lo habría tenido cautivo para siempre si Cristo no hubiese roto sus cadenas
y liberado a los que tenía presos. Y si nos vamos encima ahora... ¿Y sabéis cuántas veces menciona los 6.000 años? 42 veces creo. En este libro. En este unas cuantas. 7 veces. Encima 7 veces. En Patriarcas y Profetas, 3/4 de lo mismo también. Durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra. Luchó. Sí. Con el tiempo verbal que lo está poniendo. Si os parece, supongo que luego tendremos más tiempo para dialogar. Vamos a hacer un breve repaso de la lección, puesto que ya hemos quitado un tiempo ya. Y luego Víctor me va a coger por aquí, que yo tengo que también mi parte que dar. Bien, no hemos orado. Sí, vamos a orar. Los pueblos en pie, vamos a orar. Buen Dios y buen Padre que estás en el alto cielo, te quiero dar gracias, Señor, porque has permitido que podamos estar aquí en este lugar, conociendo a todos esos hermanos que han venido de diferentes lugares. Vemos, Señor, tu amor, tu bendición sobre todos, cómo tú reúnes a tus hijos y cómo tú, Señor, estás hoy dando un mensaje para que, como ellos, otros muchos puedan también aceptarte. Señor, ayúdanos a ser valientes, a proclamar este mensaje, a pesar de la oposición que podamos encontrar, para que otros muchos puedan conocerte, sabiendo que el tiempo que queda es breve. Señor, estamos aquí en este tu día santo, con todos estos hermanos congregados, te agradecemos por ello, y te pedimos que tu Espíritu esté aquí en nuestro medio, que tu paz nos acompañe, que nuestra mente no se aparte de este lugar, y que todo lo que digamos sea para aprender y alabar tu nombre y crecer en la fe. Guárdanos pues, Señor, y bendícenos, perdona nuestras dificultades, nuestras deficiencias, y ayúdanos, Señor, a ser mejores, a ser lo idóneos para la labor que tú nos tienes encomendada. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, podéis tomar asiento, y después de esa tremenda introducción que hemos hecho, porque bueno, me perdonaréis, pero en mi caso es único, ¿no? Después de esta experiencia, os iba abrazando y casi se me saltaban las lágrimas. Es tremendo. Bien, vamos a repasar un poquito la lección que tenemos en esta semana. Estamos ya en la 5ª lección del trimestre, donde hablamos acerca del Evangelio en los Gálatas, ¿verdad? Y hola, bienvenido. Y hoy el título de la lección es La fe del Antiguo Testamento, Es decir, la lección nos va a mostrar por medio de Pablo cómo eso que se denomina la gracia, la gracia que sobre todo en el mundo protestante se emplea tanto, ¿no? Hoy estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, ¿no? Ya no hay ley, la ley está clavada en la cruz, ¿no? Pero esa gracia no es en el Nuevo Testamento solo. Esa gracia ya venía ya del Antiguo Testamento, porque la gracia que es un don que el Señor nos ofrece gratuitamente, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿de qué forma lo ofrecía? ¿Qué hizo levantar el Señor a Moisés en el desierto? ¿Os acordáis que le hizo levantar en el desierto a Moisés? Otra cosa, un tabernáculo donde se oficiaban una serie de sacrificios. Sí, la serpiente está muy bien, desde luego, y era un símbolo de la cruz de Cristo. Fue esa conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Pues ahí, ¿qué ocurría? Cuando alguien había cometido un error, una falta, un pecado, ¿qué hacía? Llevaba ya un animal, un cordero sin tacha, ponía las manos sobre él y lo ofrecía en sacrificio, sabiendo que eso simbolizaba ¿el qué? Pues un sacrificio único que se haría posteriormente mediante Cristo, y que ese sacrificio le salvaría. No esa sangre de ese animal, que eso no hacía nada, pero era la fe en que ese sacrificio significaba aquel que iba a hacer Cristo por esa persona, aunque ya esté fallecida, y Cristo la sanaría, la limpiaría. Ahí empezó la gracia, aunque bueno, tal vez antes también, porque Adán y Eva tenían que ser destruidos, ¿no? Cuando pecaron, ¿no decía la Escritura que el pecado es transgresión de la ley, es muerte? Si coméis moriréis, pero no murieron. El Señor les dio gracia, los dejó vivir, y Adán pudo compartir el Evangelio con muchos en su generación, hasta tal punto que llegó Set, llegó Matusalén, llegó Enoc,
y iban compartiendo el Evangelio, así hasta que llegó Noé y llegó el diluvio, y posteriormente pues siguieron en ello. Por eso el Señor tuvo que hacer esos ritos de sacrificio para que ellos comprendiesen lo que el cielo iba a hacer por la raza caída. Esos símbolos que significaban la muerte de Cristo en la cruz. Y el Señor escogió a un hombre en especial, un hombre que fue el padre de los judíos, un hombre que estaba allá en tierra pagana, en Ur de los Caldeos, y el Señor lo llama: sal de tu tierra y de tu parentela, a la tierra, y ves a la tierra que te mostraré. Y hizo ese pacto con él: de ti haré una gran nación. Y era un hombre ya mayor, viejo, no tenía descendencia. Pero ya vimos en semanas pasadas, ¿verdad?, cómo él quiso ayudar al Señor, ¿no? Y tuvieron aquel descendiente que no era la aprobación del Señor que ocurriera, pero bueno, así fue. Pero el hijo de la promesa vino posteriormente, cuando él ya tenía 100 años de edad. Y la fe de este hombre fue probada. Cuando el chico era joven, ¿qué se le pidió que hiciera con él? ¿Os acordáis? Coge a tu hijo, ves al monte Moría, ¿no?, y sacrifícalo. Y él, con toda su pena, confiando en esa gracia, en ese Dios al cual había conocido, lo niega. Va. Camino de 3 días. Estamos en lo mismo, ¿verdad? Siempre esa numerología, es que busques lo que busques, siempre hay una numerología relacionada con estos milenios que el Señor ha dado a este mundo, Porque al 3er día, cuando va a ofrecerse ese sacrificio, el Señor lo detiene y ofrece otro, ¿verdad? Hay una liberación, ¿verdad?, de esa angustia. Hay una liberación al 3er día. Al 3er milenio nos seremos liberados. No dice Oseas, ¿verdad?, que nuestra herida será curada al 3er día. Vemos pues como el Señor, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, algo que sobre todo en las iglesias protestantes no se usa apenas, solo salvo algunas historias bíblicas de personajes, ¿no?, pero no se usa apenas, Pero para entender el nuevo hay que conocer el antiguo. Ahí está precisamente todo lo relacionado con nuestra fe, todo lo relacionado con el autor de esta fe, que es Cristo. Todas las profecías acerca de Él, todas las profecías acerca de pueblos, de naciones, de este mundo en definitiva, todo está ahí. Y para algunos judíos eruditos, todo está en Génesis 1:1. Ahí está todo, esas 6 palabras, ¿verdad? Esas, ¿cómo se llaman? Esas Aleph, ¿no? Aleph, esas 6 letras que son 1000 años cada una, ¿verdad? 1000 años, y hay 6.000 años. Y ellos creían que el mundo tendría 6.000 años y se acabaría, que vendría ese Mesías. Entonces notamos aquí, pues, como Pablo tiene una controversia con aquellos judíos que vienen como él del fariseísmo, etcétera, ¿verdad? Estos son gentiles, tienen que hacer ¿qué? Igual que los judíos, ¿no? Tienen que circuncidarse. Y Pablo, ¿qué les dice? No, es que esto ya no está vigente. Esto fue una carga para nuestros padres y no podemos seguir con esto. Ahora es suficiente comprender y aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero claro, Cristo, ¿dónde muere? En una cruz. ¿Y qué decía la Escritura acerca del que moría en una cruz? Que era maldito. ¿Cómo podían aceptar los judíos a Cristo si era maldito porque moría en una cruz? Pero Pablo les demuestra que Cristo se hizo maldición, se hizo maldito por nosotros, porque sobre él estaba el pecado de toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre o mujer que exista en este mundo. Y ellos insistían, ¿verdad? Por eso vimos en lecciones pasadas cómo él tiene que ir a Jerusalén y entrevistarse con Pedro y ¿verdad?, con los dirigentes de la iglesia por el tema de la circuncisión, sí, no, etcétera. Y ellos entienden que no es que esto ya es algo que no se puede llevar a cabo.
Incluso fue como una especie de castigo para Abraham, ¿no? Porque hizo lo que no tenía que haber hecho. Querer adelantar esa promesa a su manera, ¿no? Teniendo ese hijo con la sierva, ¿no? Entonces, ese es un problema que Pablo arrastró en todo su ministerio. Sí. Parece ser que todo está en el hecho de cómo queremos acceder a la gracia, ¿no? Porque lo que nos da realmente acceso a la gracia, que quiere decir, la gracia quiere decir favor, regalo gratuito. Exacto. Lo que nos da acceso a esa gratuidad es la muerte de Cristo. O sea, nosotros podemos acceder a la gracia de Dios, a recibir eso que es un don de Dios, porque Él pagó. O sea, fíjate lo interesante, no es una gracia porque sí y ya está, sino que hay alguien que tuvo, o sea, el Hijo tuvo que venir a pagar por todos para tener nosotros acceso a la gracia. Entonces, los judíos ¿cómo creían que accedían a la gracia? Mediante circuncisión, sacrificios, obediencia, etcétera, etcétera, la ley, los dogmas. Gracia por obras, claro, eso, la misericordia ahí donde está, ¿no? En cambio, cuando comprendes que el único acceso a la gracia posible es a través de la muerte de Cristo, que tú presentas los méritos no tuyos sino los suyos, entonces tú tienes acceso a eso, claro, cuesta mucho de digerir que tengas acceso a todo por eso, ¿no? Y realmente cuesta mucho comprender que con lo patata que eres, puedas tener acceso a todo eso, ¿no? Pero él les quiere dar a entender que Cristo lo ha hecho todo, por cada uno. Ese es ahí está la cuestión, Él lo ha hecho todo por cada uno de nosotros, ¿eh? Claro, ellos creían que cumpliendo la ley, circuncidándose, pues ya se ganaban la salvación, ¿no? Y Pablo les dice, no, esto no es así, es la fe, pero la fe en aquel que hizo este sacrificio. Luego el cumplir la ley es un más a más que vendrá como consecuencia de esa fe, te hará actuar, ¿verdad? Sí, porque no dice que la fe sin obras es muerta. Exactamente, sí, para como sabe de entregar, sabes, Abraham a su hijo Isaac, significarlo porque Isaac lo hizo de forma voluntaria. Era una representación, un paralelismo de la entrega de padre al hijo en la cruz. Por eso se le tiene tomado por justicia. Exacto. Porque era un reflejo, y eso lo sabes los fariseos, al igual que Isaías 53. Lo que pasa es que lo han ido tergiversando porque Satanás tiene que trabajar. Es lógico. Para deshacer, ¿sabes? Todo. Claro, tiene que deshacer todos los planes del Señor. Primero, pero es una mentira manifiesta. ¿Querías comentar? Sí, iba a decirte que para nosotros como seres humanos no tenemos esa impresión que nos debería de causar el hecho de que un ser más grande que nosotros haya dado su vida de una manera desinteresada, en el sentido de que Él podía, como autoridad que es en el cielo, poder asumir otro tipo de situación o otro tipo de respuesta. Entonces nosotros, y sobre todo el hombre natural, que estas cosas son para el locura, no le llegan a hacer el efecto que debería de causar, precisamente por eso, al no tener esa sensación de recibido, no es consciente, no está en su realidad. Entonces es algo complejo. Pero es que ese hombre natural puede ser incluso creyente. Y peor aún. Puede ser creyente, pero no en el camino correcto, no en la verdad presente, no en la verdad auténtica de la Escritura, ¿verdad? Porque verdad solo hay una. Pero claro, ¿cuántas religiones cristianas hay? No sé, se comenta que sí hay como 2000, ¿no? No sé. 33.000. ¿Cómo? 33.000. Pues esa no la sabía, no la recordaba. Fijaros, y cada uno pues toma su camino, ¿no? Y uno pues tienes que hacer eso para ser salvo, el otro pues tienes que hacer aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que no tienes que hacer nada. La salvación es gratuita. Únicamente aceptar a Cristo. Y cuando aceptas que Él vino de la forma que vino, siendo Dios, luego, bueno, otra cosa es su naturaleza, que esto también se discute. Víctor lo está presentando en los sermones últimamente, veréis que bueno, ahí vamos a sacar la clave, porque hay mucha confusión incluso en el mundo adventista acerca de esto, ¿verdad? Pero Él vino a hacer, siendo Dios, vestirse como nosotros, sufrir como nosotros y morir en esa horrenda cruz para salvarnos. Pues cuando uno entiende esto y se da cuenta que mis méritos no sirven, yo ya puedo hacer mucho bien a los demás. No me sirve. Si no lo hago en el nombre del Señor,
Y si no lo hago por la fe en Cristo, si no lo hago así no me sirve, ¿eh? Y no pensando que por mucho que haga, no es que Señor, mira, yo hice esto, yo merezco estar ahí, porque mira, yo ayudé a aquel, al otro, tal, yo tengo que estar en primer lugar. No sirve. Porque la gratitud será que por creer en Jesús y por lo que Él hizo por mí, yo pueda estar allí. Esa será la gratitud, pero no por lo que yo haya hecho. Ahora, ¿qué ocurre como consecuencia de creer y aceptar a Cristo? Pues que como discípulo suyo, ¿qué hacían los discípulos? Aparte de predicar la palabra, no sanaban, no hacían milagros, etc. Pues bueno, el Señor dice que llegará un momento que se volverán a producir esos milagros, poquito antes de que Él venga, ¿eh? Pero además tenemos la virtud de poder ayudarnos, poder ayudar a los demás. ¿Cuánta gente hay necesitada? ¿Cuánta gente hay que necesita este consuelo de la palabra? ¿Eh? Y tenemos que llegar a ellos. Mira si tenemos trabajo. Pero no hacerlo por el premio, sino hacerlo porque es lo que nos sale de aquí una vez conocemos a Dios. Dios no es amor, y eso no es un principio que tiene que nacer en nosotros también, y ese amor pues nos tiene que llevarnos a movernos, ¿verdad? Y eso es en definitiva lo que Pablo quería recalcar en la mente de esas personas, ¿eh? Y tuvo problemas. Fue perseguido por sus mismos conciudadanos, por los mismos creyentes. Fijaros que la historia se repite. La historia se repite, ¿eh? Les ocurrió a ellos, y no solo a ellos, sino ya anteriormente, ¿qué les pasó a los profetas? ¿No habían sido muertos por el pueblo? ¿Eh? ¿Qué le pasó a Jeremías? Porque predicaba: si no os convertís, Jerusalén será destruida y seréis exiliados todos. Ahora, venga, al pozo, lo querían matar. El Señor intervino, porque si no, lo matan. Pero ¿cuántos profetas no mataron? ¿Cuántos? ¿Eh? Y posteriormente, al mismo Cristo, todo lo que le hacen. Porque el diablo ahí se cebó tanto como pudo para quitárselo de en medio, ¿verdad? Para hacerlo caer en pecado, en tentación. Pero no cayó. No, el diablo no tiene nada en mí, dijo Cristo, porque Él venció, ¿eh? El mal de este mundo viene a mí, como no tiene dónde así se pasa, ¿eh? Claro. Pero luego, ¿qué hizo el diablo? Pues se dedicó a perseguir a aquellos seguidores de Cristo, ¿verdad? Y a tal punto que, viendo que con la violencia no había nada que hacer, pues ¿qué hizo? Infiltró a personas aparentemente creyentes que comenzaron: no, esto no, vamos a hacer un poco más la manga ancha, ¿no? Esto no hace falta que sea tan estricto, vamos a darle un poco más de holgura, ¿no? Y así poco a poquito la fe cristiana se corrompió. Divide y vencerás. Claro. Y es lo que fue haciendo, ¿eh? Y bueno, si vemos, esto es lo que hoy está pasando. Hoy el adventista de a pie pues se cree íntegro, estoy en la iglesia verdadera, es el remanente, ¿verdad? Pero ¿sabéis? Dios llamará al remanente, un remanente de ese remanente, porque ese remanente está en la condición que está. Es la odicense. Exacto. Es que el mensaje de la Odisea es tajante. ¿Qué dice? Te vomitaré de mi boca. Te vomitaré. Él no quiere tibios. Claro. Él quiere caliente. Y la iglesia está en tibieza. Yo estoy seguro que muchos hermanos en la iglesia se darán cuenta y saldrán de esa tibieza, porque comprenderán el camino, aceptando pues todas estas nuevas verdades que el Señor está dando, ¿verdad? Pero muchos otros persistirán en esa tibieza y el Señor los vomitará de su boca. Y si tenemos acceso a la gracia porque Jesús cumplió la ley a rajatabla, no fue tibio. Él cumplió toda la ley, pues eso lo llevó a la cruz. Ni puso normativas, ¿verdad? Humanas, ¿no? No hizo un manual de iglesia. Exacto. Como se ha llegado a hacer, ¿no? Poniendo toda esa serie de normativas, ¿eh? Los judíos ya en su época añadieron no sé cuántos preceptos, solo a la observancia del sábado. No sé si eran 613 preceptos así, solo a la observancia del sábado, ¿eh? Aparte ya los puntos de la ley, no sé cuántos cientos de puntos añadieron, ¿eh? Y por eso Cristo pues tuvo que venir a nuevamente explicarles
cuál era el espíritu de la ley. Que se dice no adulterarás, no solo es el acto físico, es, oye, si tú miras, si tú piensas, oye, ya has adulterado. Claro, y va mucho más allá. Claro, eso para los judíos era un choque, porque ellos, mira, esta mujer no me gusta, la repudio, me caso con otra. Y venga, y así iban, ¿no? De todas formas, Cristo ya lo llamaba que eran unos hipócritas. Claro. Porque lo manifestaban públicamente. Sepulcros blanqueados, etcétera, etcétera, ¿verdad? En secreto hacían justamente lo que decían, no robarás, y robaban. Sí. Hay mucho ahora. También sabían que Cristo era Cristo y decían que no lo era. Entonces es un poco lo que se está viviendo ahora. Nahuatl dice que hay un paralelismo claro entre los momentos previos a la primera venida y los momentos previos a la segunda. Exacto. Entonces ellos sabían cuándo se cumplía la profecía y cambiaron totalmente para que la gente no conociera. Lo mismo que ahora. Es que es el tiempo, pero lo van a negar, como dice él, que él fue, habló, lo convenció, él sabía, el Espíritu Santo le dijo él dijo sí, lo es, pero luego cuando se quieran a la gente no lo van a decir. Por eso, porque hay un estatus, hay una comunidad, hay un punto de... Esos paralelismos siempre han estado. Estuvieron antaño, estuvieron en los tiempos de Jesús, estuvieron posteriormente en la Reforma, etcétera, estuvieron ya en el despertar del siglo XIX y hoy otra vez se están cumpliendo. Y es, sí. Y es que lo que escribió Salomón es cierto, lo que fue volverá a ser y no hay nada nuevo y así será, ¿verdad? Y es donde nos encontramos. Por eso los que hemos dejado que el Señor trabaje aquí por medio de su Santo Espíritu y nos hemos dado cuenta de cómo hay que vivir el Evangelio, cómo hay que vivir esas verdades que el Señor está dando, que no las tenemos todas. La verdad es progresiva, irá en aumento, hasta que el día sea perfecto, dice el pasaje, ¿verdad? Irá en aumento. Vendrán más verdades que el Señor irá dando en este poquito tiempo que hay, y hay que aceptarlas, por mucho que nos choquen, por mucho que sean contrarios a nuestra ideología, a nuestras ideas preconcebidas. Hay que aceptar, y eso es lo que oramos para que los hermanos se den cuenta de esto, ¿verdad? Y salgan de esta condición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Esto está en Gálatas 3:13. Nos rescató. Y esto, hermanos, creo que nunca, personalmente, podremos agradecérselo al Señor con muchos actos que hagamos. Nunca. Si nos encontramos allá y quiere el Señor que sea así, será por los méritos de Cristo. Por haberle aceptado, como lo aceptó Abraham, por eso le fue contado por justicia, ¿verdad? Como lo aceptó Pablo, Pedro y todos ellos, ¿verdad? Tantos mártires, ¿verdad? Que aceptaron esa idea. ¿Sabéis? Había mártires que aún no lo eran, y veían lo que estaban predicando aquellos mártires que estaban dando su vida y pensaban, ¿cómo es posible que esta gente que los están martirizando se dejen matar y encima se gocen en esa situación? Y estas personas llegaban al conocimiento de la verdad, padecían esa misma suerte y se gozaban de sufrir por el nombre, como le pasó a Pedro, ¿verdad? Se gozaban. Es decir, el diablo quería por medio de violencia quitar la semilla del cristianismo, y allí donde moría uno o más, nacían otros, se formaban otros cristianos. Y ahora, claro, él utiliza otras tácticas, ¿verdad? Tácticas de engaño, mezclar un poquito, bueno, esto es verdad, pero vamos a ponerle una pizquita, claro, y de esta forma te crees que estás andando en el camino correcto y no es así. Cuando vemos como New Age está entrando, ¿verdad? Y tantas cosas, dices, ostras, y es aceptado. Yo sé de pastores que están practicando yoga y dicen que bueno, que eso pues no pasa nada. Pues ¿de dónde viene el yoga? Filosofías orientales que su base, ¿cuál es? Espiritismo, etcétera, ¿verdad? No pasa nada. Dices, bueno,
¿Dónde hemos llegado, verdad? Y bueno, pues tenemos una labor por delante que hacer, que sin duda alguna el Señor, si somos fieles, nos ayudará y nos animará a hacerlo. Yo no quisiera alargar más la lección, puesto que hemos hablado acerca de muchas cosas. Hay aquí unas notas de Ellen White, en el apartado del viernes. Ya veis que cada semana las utilizamos, las leemos, no nos gusta dejarlas al margen, porque siempre tiene consejos precisos, adecuados para nosotros. Un sonido certero. ¿Has dicho eso? Un sonido certero. Certero, sí, sí. Como la trompeta, ¿verdad? Esta se encuentra en el Deseo de todas las gentes, en la página 701. Ella dice aquí: sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros, sobre Él, el pecado de todos nosotros. Cristo, fijaros que cuando van a partirle las piernas, notan que ha muerto. Y para el romano aquel no era normal que eso sucediera tan pronto. Y Ellen White dice que el peso de todo ese pecado, la privacidad del contacto con el Padre, rasgó su corazón y murió. Eso fue lo que mató a Cristo. Más dice que el sufrimiento humano que padecía. Más que ese sufrimiento, su agonía era ese sufrimiento acerca de la presión del pecado y de cortar esa relación con el Padre. Y sí. eso ocurre en el sexto día, todavía no ha entrado el séptimo, ¿verdad? Ajá. Porque acabas de leer, maldito fue Él. Y eso nos lleva a Deuteronomio 21, que nos dice en el capítulo 23: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, para que tu tierra que te doy en heredad no sea contaminada. A los 7.000, la tierra que reciben en heredad. Sí. Fijaros más la nota. Dice: fue contado como transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Claro, la ley demandaba eso, ¿no? Hemos transgredido, muerte. Pero Él la toma en lugar nuestro. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida, Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en esos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. ¿Y cuál no sería su dolor físico, verdad? Pero esta agonía era superior a ese dolor físico. Tan solo perder esa relación con el Padre, todo ese peso, llevaba el peso ya de 4.000 años, pero es que además acumuló el peso de los otros 2.000 que quedaban, de todos esos habitantes que van a venir en un futuro al mundo, porque para nosotros murió Él también, no solo para los que de su época y antes, también para nosotros. Todo ese pecado estaba allí encima, y fue lo que le llevó a esa muerte. Y aquí nos habla acerca de la experiencia de uno de esos pioneros de la Reforma, Martín Lutero. En el Conflicto de los Siglos, en la página 138, dice: entonces Lutero inició resueltamente su obra como campeón de la verdad. Su voz se oyó desde el púlpito en seria, solemne advertencia. Recordemos que era un monje católico, y él se da cuenta que la Iglesia no actúa como tal. Es cuando clava esas tesis allá en la iglesia de Gutenberg, ¿verdad?
expuso ante la gente el carácter ofensivo del pecado y le enseñó que le es imposible al hombre, por medio de sus propias obras, reducir su culpabilidad o evitar el castigo. Él lo entendió, que el hombre no es digno por mucho bien que hagamos, ¿eh? Solo el arrepentimiento ante Dios y la fe en Cristo pueden salvar al pecador. Es donde él llegó a esa conclusión. La gracia de Cristo no se puede comprar, es un don gratuito. Gratuito. Aconsejaba a sus oyentes que no comprasen indulgencias, sino que mirasen con fe al Redentor crucificado. ¿Y la Iglesia qué decía? Todo lo contrario. Y él estaba en peligro de muerte. Tuvo que ser protegido, ¿verdad? Porque si no... Pero ¿cuántos no cayeron? ¿Cuántos? Y sobre todo en nuestro país. ¿Cuántos? Por allá en Sevilla. ¿Cuántos? Salamanca, diferentes lugares de España. ¿Cuántos no cayeron? Porque querían andar conforme a todo esto. Y los mandatarios de la época, todos católicos, ¿verdad?, se negaron. Allí están conservadas las máquinas todavía. Y están guardadas, ¿eh? Están guardadas para darles nuevo uso, ¿eh? Están limpias, perfectas, yo las he visto. Están guardadas. Mirad, nosotros allí en Gerona tenemos una muy bonita catedral, no sé si es la segunda o tercera de Europa, dicen muy bonita y tal, ¿no? Pero hay un subterráneo allí, donde dicen las malas lenguas, que allí hay toda una serie de maquinaria que se usó y que ahí está, ¿no?, intacta, ¿no? Nunca se ha dejado entrar ahí a nadie, ¿eh? Nunca se ha dejado acceder, ¿eh? Pero bueno, Ellen White lo escribe en El conflicto también. Y todos esos instrumentos que están guardados para volver a ser utilizados. Allí están en un museo, porque Sí, están. sí. Y que, fijaros, hermanos, lo que nos espera si queremos seguir en este camino, ¿eh? Pero eso nos tiene que hacer echarnos atrás. No. Pensemos que si nos echamos atrás, nuestra salvación está perdida. Está perdida. Hay que seguir adelante a pesar de todo, porque el Señor nos dará fuerzas para ese momento. Si ahora somos fieles en lo poquito, cuando llegue todo esto, también nos mantendremos firmes. Dice que el justo con la fe vivirá. Claro. Y es en esa confianza, la confianza que tuvieron todos aquellos mártires de antaño, pues la tenemos que copiar y vivir nosotros también, ¿eh? Y si meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros, Ellen White, yo lo he dicho en varias ocasiones, dice que tendríamos que 1 hora al día meditar en los sufrimientos de Cristo, en lo que hizo por nosotros. Actuaríamos de otra manera. Yo prácticamente todo el día me leo Isaías 53 y se me caen las lágrimas. Sí, es que es verdad. Todo lo que pasó está ahí, claro, reflejado. Claro. Para tener constancia Claro. sobre lo que hizo. Ese es el auténtico capítulo del amor que hay en la Biblia. Porque Ese está justificación ante todo el mundo, ante el Padre, que es la justicia, como es y cómo debe de ser. Lo que tiene que nos queda a nosotros es misericordia, porque Dios también es misericordia al 100%. Y es lo que tenemos y nos da la opción, Claro. ¿sabes?, de redimirlo. El que quiera aceptarle, que se suba al barco, aguarde Claro. sus mandamientos y tenga el testimonio, ¿sabes?, del espíritu de profecía. Dios nos perdona y nos acepta por los méritos de Cristo, ¿eh? Cuando aceptamos a Cristo, Dios nos ve ya como herederos, Nosotros si como hermanos de Cristo, ¿verdad? Nos ve así, ¿eh? Nosotros si la amamos tenemos que guardar los mandamientos por Claro. amor, porque si no es una fe ciega y muerta. Y él que ¿Qué nos sirve? sabe los corazones, pues lo va a saber. Que voy a hacer algo, sabes que luego no se corresponde. Y esta es la gracia que el Señor nos da. Esta es la gracia. Ese don que derramó allí, ¿verdad? Que creyendo en Él nos da esta oportunidad. Esa es la auténtica gracia. Pero eso no quita que eso nos tiene que hacer mover y cumplir el decálogo como es debido, ¿eh? Y obedecer al Señor en todos los sentidos, haciendo bien, etcétera, etcétera, ¿eh? Eso no quita una cosa de otra. Que estamos en la primera etapa, que es la justificación. Pero ahora tenemos que cooperar nosotros con la guía del Espíritu Santo para esa santificación. Y para esa santificación hay que guardar los 10 mandamientos, Claro. para tener ese carácter y ese reflejo de Dios en nosotros. Claro. Para que como Él es santo, nosotros seamos santos. Porque tenemos que estar en presencia de Dios. Bienaventurado el que es santo y guarda, ¿sabes?, todos sus mandamientos, porque es el único que puede estar en presencia de Dios. Por Aquí está. consiguiente, el que peca solo en un pecado se hace culpable del resto. De no todos. puede ser santo. Dios abomina, ¿sabes?, el pecado. Por consiguiente, no heredaremos el reino de los cielos.
Y fijaros... Tengo una pregunta. Sí. Es que siempre se dice que la salvación, pero la salvación es individual, ¿no? Que uno mismo tiene. Sí, sí, pero sí. Si Jesús vendrá, porque Él va a venir, ¿no es cierto? Sí. Y nos va a salvar, va a haber unos acontecimientos que Él va a sufrir Él, como fue la primera vez. Será siendo crucificado. No, cuando vuelva. No. Cuando vuelva a tocar la tierra, cuando vuelva ya a los suyos y al cielo. Es que iba a lo tercero, está la justificación por Cristo, la santificación que guarda nuestro mandamiento, y la tercera etapa que viene a representar el santuario por muchas cosas es la glorificación. Ese sacrificio de Cristo fue una sola vez, nunca más, nunca más. Él cuando vuelva vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no vendrá para volver a sufrir y volver a pasar por eso. Entonces por eso tienen que todos ser individual su salvación. Claro. Por eso nos pide que hoy le busquemos, le aceptemos, que nos santifiquemos, vivamos una vida digna, dejemos las cosas, las costumbres del mundo. Y que a veces los acontecimientos que están pasando es muy difícil. Mucha gente. Claro. Pero ahí está Él para ayudarnos, ¿eh? Ahí está Él. Y ahí está nuestra fe, que debe estar depositada en esa confianza, en esas promesas que Él nos da en su palabra. No nos dejará desválidos. Él nos ayudará, nos atenderá. Por eso el proceso de santificación es toda una vida. Y cada uno tiene un camino, cada uno tiene el suyo. Claro, exacto. Por eso es individual. Cada uno tiene su trayecto que hacer. Nunca podemos comparar su progreso. Claro. Tenemos que ver siempre a Cristo, querer ser como Él, y nosotros ya Él nos irá enseñando a nosotros qué parte de nosotros es la que está peor y qué parte debemos mejorar y qué parte debemos confesar, porque muchas veces no somos conscientes de nuestros propios pecados hasta que Él no nos lo enseña. Porque es una lucha, porque yo también ya tantos años como he estado en la iglesia, pero hoy es una lucha muy difícil podernos seguir a veces los caminos, pero bueno, hay que tener esa fe, dice, ¿no? Ahí está la... Pero claro, no es solo tenemos que estar sin mancha y sin arruga. Claro, porque todos tenemos. Pero por el poder del Espíritu Santo y por los diligentes esfuerzos, mediante la oración podemos estar... esa es nuestra mejor arma, y ser sellados antes de la ley dominical. Tenemos que orar mucho por ello. Esa es la mejor arma que tiene el cristiano, la oración. El ejemplo está en Cristo, por eso Él debe ser el ejemplo supremo, ¿no? Para nosotros, no ni Pedro ni Pablo, podemos tomar cosas buenas de ellos, ¿no? Pero el ejemplo es Cristo, el modelo, ¿eh? Pero Cristo, su costumbre, ¿cuál era las noches? Muchas noches, en fin, la Escritura de los Evangelios habla que se iba al Monte de los Olivos y estaba toda la noche en oración, en relación con el Padre, y eso fue lo que le ayudó a mantenerse firme. La constante oración. ¿Y cómo estaba la iglesia, el resto de los discípulos? Cada vez que le pasaba algo iba a orar, durmiendo. ¿Cómo estaba hoy la Laodicea? Claro. Sí. Por eso cedieron, ¿no? ¿No habéis podido orar conmigo una hora? ¿Y qué pasó? Todos huyeron, ¿verdad? Uno le negó, el otro huyó. Hay que comprender que nosotros como nosotros mismos, o sea, no vamos a poder hacer más que querer. El hacer todo lo va a poder, el resto lo va a poner el Señor, porque tú tienes que tener la voluntad de ser como Él, y entonces en Él, o sea, esa es, la palabra clave es en Él, o sea, cuando nosotros presentamos los méritos de Él al Señor en oración, porque nosotros no tenemos ninguno que presentar, entonces nos hacemos, como que nos protegemos, nos escondemos en Él para poder estar ante el Padre, ¿no? Claro. Cuando comprendemos eso, que cuesta, porque claro, el día a día nos hace lo contrario, ¿no? Sí. Eso es lo que hace que aparte de tener dificultades y problemas, y puedes tener momentos malos o buenos, pero al final recordar que todo eso queda anulado por esa muerte, porque tú le pides perdón por eso que te está pasando, te arrepientes, que también lo pone Él, el arrepentimiento también lo pone Él, pues entonces tienes acceso a Él y acceso al lugar santísimo, ¿no? A estar delante de Dios. Pero siempre hay que recordar que es en Él, o sea, nosotros, mucha ley que guardemos, por mucho lo vamos a hacer, si lo hacemos será por Él y será en Él. Claro. No será porque nosotros hemos hecho no sé qué, no, es porque el Espíritu Santo ha hecho algo en nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ahí está. Cuando hacemos eso, entonces claro, ya dices, ¿qué he hecho yo? Pues no he hecho más que querer, ¿no? Tener la fe en la fe de, ¿no? Como dijimos la otra semana, en la fe de Él, porque ¿quién soporta todo eso y luego y Él
Él. Sí, sí, es que cuando es... recordamos que solo es la sangre del costado la que nos salva. Sí, sí. Es muy interesante, el Nahuatl dice, esa sangre es la que nos salva. Todo el resto de sufrimientos nos recuerda lo que estabas diciendo antes tú, el camino que va a tener que coger la iglesia, porque Cristo en ese momento era el cuerpo. Recuerdas que la iglesia es la cabeza y cuerpo, ¿no? En ese momento Cristo es cabeza y es cuerpo a la vez. Por lo tanto, Satanás, ¿qué hace? Va al resto de la descendencia de ella, ¿no? Porque con él no puede. ¿Cómo podía llegar a la mente de Cristo? A través de la iglesia, que es su cuerpo. O sea, él mismo, en sí mismo, era el cuerpo también. O sea, le machaca el cuerpo para llegar a fastidiarle a él como Cristo, cosa que no podía hacer, ¿no? Pero le machaca el cuerpo. Entonces el cuerpo ese tenemos que ver que somos nosotros. Ese cuerpo que está machacado es la iglesia. Y al final va a llegar a la muerte y a la resurrección. O sea, ¿qué nos va a pasar a nosotros como iglesia? Hay que ver solo en la pasión de Cristo. Sí, sí. Solo viendo ese recorrido vamos a ver lo que nos va a pasar como iglesia. Y esto ha pasado a través de la historia, lo vemos, ¿no? Como está escrito, ¿verdad? Ha ido pasando pero recordemos que lo que va a venir dice que es una crisis cual nunca fue, ¿eh? Y fijaros lo que este mundo ha llegado a pasar, con tantas guerras, tantas persecuciones, tantos martirios, y dice, va a venir una crisis cual nunca fue. ¿En qué situación nos pone eso, no? Vamos a tener que tener una fe muy arraigada, claro. Pero muy arraigada. Quiere decir que tenemos que buscar a Cristo constantemente. Es que tenemos que estar en paz. Y vivir de acuerdo a su voluntad constantemente. Están construyendo campos de concentración. FEMA, ¿no? Parece ser que ya lo están acoplando como para... Sí, sí. Sí, sí, se está preparando todo. Espérate que el Papa acabe sus viajes y logre tener una unidad de religiones y verás la ley dominical que pronto sale y cómo comienza ya ahí a apretar. Oye, que tú no podrás comprar, no podrás vender, no podrás comer, ¿eh? El famoso chip. Si no tienes, exacto, el número, no puedes ir al supermercado. Y que fijaros si no tenemos que crear una firmeza en la fe, ¿eh? Con el Señor, ¿eh? Para mejorar ese carácter y en esos tiempos poder tener sí, sí. Para poder seguir dando el mensaje. El Señor mostrará el momento. Algunos pues pueden tener el privilegio ya de vivir, ¿no? en esos lugares, pero otros tal vez no los tenemos. Pero bueno, el Señor en su momento mostrará el camino para poder hacerlo, ¿eh? Yo creo que será fundamental que nos congreguemos continuamente para apoyarnos unos a otros, porque tenemos momentos de... No dejar de congregaros, ¿no? De bajeza, claro que vivimos. Y tenemos que estar para ayudarnos nosotros a resistir y aguantar. Claro. Por eso os animamos, por eso os preguntaba, ¿tenéis algún grupito allá donde estáis y tal? Lo tenéis, conservarlo, mirar de que aumente, ¿no? Trabajar para ello. No podéis, bueno, pues seguid con el ordenador, no seguís y tal, pero si podéis encontrar apoyo con algún otro hermano o hermana, yo creo que el Señor no nos deja. Uniros, porque eso ayuda el uno al otro, ¿eh? Cuando nos encontramos los sábados y nos contamos las inquietudes, los hermanos pues ayudan, animan, ¿verdad? Y necesitamos ese apoyo, todos lo necesitamos, estemos bien o estamos mal, lo necesitamos todos, ese apoyo. Por eso es importante. Nuestra propia familia nos traicionará, o sea que la familia va a ser nosotros. Sí, pero hay que quedarnos también con Malaquías, que cuando venga, sabes, el tercer Elías, él unirá, sabes, los corazones, sabes, de los hijos a los padres y los padres a los hijos. Y ese es el mensaje que se debe dar en este último tiempo. Y el Elías va a ser el pueblo remanente de Dios. Por consiguiente, siempre hay que tener esperanza en lo bueno y predicar el mensaje como se debe de predicar. Y lo que sea, pues oye, Dios dirá. Vamos a poner fin a la escuela sabática, si os parece, haremos una oración, que si no, el tiempo nos va a premiar y recordemos que luego tenemos una fiesta estupenda. Vamos a orar, si os parece. ¿Hay algún voluntario que quiera hacer la oración? ¿Sí? Gracias, adelante. Amantísimo Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te doy gracias, Señor, porque nos acompañaste a cada uno para estar hoy reunidos aquí, compartiendo tu palabra.
Ayúdanos, Señor, que para aprender cada día más de ti, lo que vayamos aprendiendo, podamos ponerlo en práctica y ser, Señor, canales de bendiciones y no una piedra de tropiezo. Acompáñanos en el resto de la jornada y gracias por estas almas que hoy van a entregar su vida a ti, Señor. Amén. Acompáñanos, Señor. Tal vez perdimos batallas, pero aún no perdimos la guerra, Señor. Amén. Así que confiamos plenamente en ti, entregamos todo en tus manos de amor y paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.